Muy buenas noches, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de la Fundación Universitaria Católica del Norte en este proceso de cátedras abiertas que también hemos venido articulando con la Universidad San Buenaventura. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos, poder compartir a la luz de diferentes procesos académicos que no son solamente académicos, que dan cuenta de diversas experiencias que se tejen en ese compromiso ético que vamos trazando con la transformación de la vida. Me presento, mi nombre es Luis Miguel Gallo Díaz, actualmente coordinador del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Católica del Norte y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio. Espacio en donde saludo a todos los presentes, a toda nuestra comunidad de la UCN, pero también a las demás personas que nos acompañan, ¿sí? De otras instituciones de educación superior, del sector externo y demás. Todos son bienvenidos, todos somos parte de este tejido de aprendizaje que posibilita precisamente el encuentro en una cátedra abierta, un espacio para compartir, para dialogar desde nuestra multiplicidad de saberes y que nos permite entonces seguir ampliando nuestros horizontes y la construcción de caminos de cambio. De manera que es un gusto acompañarlos y agradecerles por su participación. También un saludo muy especial para todas las personas que posteriormente estarán observando esta grabación de nuestra emisora universitaria UCN, toda vez que estamos grabando este espacio y seguramente podrán también acceder al mismo. Les extendemos un saludo muy cordial y caluroso. Bueno, ¿qué nos convoca hoy? Hoy nos convoca la posibilidad de compartir con un gran invitado, un profe con alma de maestro, que es Néstor Fabio Marín Agudelo. Néstor es ante todo un ser sensible, pero además con conciencia crítica y que desde el punto de vista profesional se ha formado como trabajador social, como magíster en educación y desarrollo humano y también actualmente está cursando el doctorado en pensamiento complejo. Esta posibilidad de reconocerse como un profesional holista u holístico le ha permitido también seguir reconociendo nuevos procesos y sobre todo trazar articulaciones. Hoy nos va a compartir una estrategia de su autoría que permite precisamente la articulación de teoría y práctica para que emerja una praxis transformadora. Creo que es uno de los principales retos, no solamente históricos, sino contemporáneos, porque en la ciencia contemporánea nos hemos venido preguntando por los cómo, y esos cómo son caminos que se expresan a través de posibilidades metodológicas, pedagógicas y didácticas, de manera que hoy vamos a reconocer uno de esos caminos que precisamente traza un horizonte transformador. Y bueno, Néstor, un gusto estar en este espacio contigo, con todos los compañeros que están presentes también, estudiantes, docentes y demás invitados. El espacio que vamos a tener tendrá en primer lugar una intervención por parte del profe Néstor de aproximadamente media hora y a medida que el profe vaya desarrollando su exposición sobre la narrativa teatral, les pido que generemos nuestras participaciones a través de comentarios y preguntas en el chat, las cuales vamos a retomar en la parte final de la cátedra. Y además les estaré compartiendo el listado de asistencia para que lo puedan diligenciar. Entonces, bueno, Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Néstor, docente del programa de trabajo social de la UCN. El micrófono es tuyo. Te escuchamos.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias pues por la invitación y pues quiero dar entonces inicio a la experiencia de narrativa teatral. Voy a compartir entonces con ustedes un poco la trayectoria y la experiencia que he tenido allí desde el diseño de esta propuesta. Básicamente, entonces, la narrativa teatral, pues, es una experiencia que se construye desde trabajo social. Y aquí quisiera iniciar con algo que me parece supremamente importante y es que yo pude vincular mis propias habilidades, mis propios talentos y mis propios intereses al servicio de trabajo social. Y considero que esta es una habilidad que los trabajadores sociales debemos desarrollar, mirar adentro de nosotros cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos o nuestros intereses y desde allí pues poner al servicio de trabajo social para los actores sociales todas nuestras propias habilidades. Entonces, la narrativa teatral, pues, es un poco, es direccionada desde el área de familia y desarrollo humano. Digamos que es una de las familias, de las áreas, perdón, que eh, pues mejor manejo y el desarrollo humano, pues digamos que desde allí eh, he venido desarrollando también estas habilidades y capacidades desde mi maestría en educación y desarrollo humano. Entonces logro hacer este ejercicio de integración. Un poco quisiera compartirles que el manejo de las transiciones ecológicas es un poco el objeto acá de interés. Se entiende por las transiciones ecológicas el cambio de rol y el cambio de entorno. Según la perspectiva de Bronfer-Brenner, él considera que cuando un sujeto pues afronta diferentes transiciones ecológicas, debe hacer un esfuerzo por adaptarse constructivamente. En este caso, la transición, pues es de los niños que en este momento, para los cuales diseñé esta propuesta en la institución educativa Atanasio Girardot, donde la necesidad que se tenía en el momento, es una institución educativa, era la utilización del tiempo libre. Estos niños estaban pasando por una transición, estaban pasando de primaria a bachillerato y la otra transición que estaban afrontando es la transición de dejar de ser niños a convertirse en adolescentes. Entonces, desde allí ubicamos que una de las necesidades de la institución era la utilización del tiempo libre, como en muchas instituciones podemos ubicar. Básicamente, pues con este es como un panorama o un abrebocas que nos permite entender una de las tantas formas de actuar en trabajo social. Este abanico de posibilidades donde aparece la praxis, que me interesa mucho el concepto de praxis, porque praxis lo que busca es vincular la investigación y la intervención como dos categorías que no deben estar separadas, sino que deben estar fusionadas en el proceso de intervención en trabajo social. Además, porque son dos pilares fundamentales que los trabajadores sociales debemos manejar o debemos desarrollar la experticia. Entonces, en este abanico de posibilidades vemos que la clave es la intervención por procesos, no por meras actividades, no por meras técnicas, no por meros instrumentos. Si bien se reconoce la parte técnica, operativa e instrumental en el quehacer profesional, el protagonismo no lo tiene la parte técnica ni la parte operativa. El protagonismo en el proceso de intervención, pues es la didáctica misma, la didáctica autopoiésica, que es el camino para vincular la teoría con la práctica misma. Entonces, como ustedes ven allí, en este abanico de posibilidades, pues
Está lo primero, que es una intervención por procesos, porque nos damos cuenta que los seres humanos cambiamos es a través de procesos, nos transformamos por procesos, no solamente por meras actividades y técnicas. Inclusive las críticas que se hacen hoy contemporáneamente desde el trabajo social insinúan que las técnicas, las actividades y los instrumentos son insuficientes para propiciar procesos de transformación humana. Y por eso en esta nueva lógica o en esta lógica contemporánea, perdón, que es un poco de la maestra Aura Victoria Duque, docente jubilada de la Universidad de Caldas, quien ha sido mi maestra y pues me ha formado, digamos, en esta línea. Lo que vemos aquí, pues, es un ejercicio de articulación muy interesante entre la investigación, que es fundamental hacer investigaciones diagnósticas para comprender integralmente la realidad, planificar, obviamente diseñar una propuesta de planificación, eh, una propuesta de innovación social, que en este caso la narrativa teatral se enmarca en una propuesta de innovación social. La evaluación de impacto, que es muy importante, no solamente evaluar por las narrativas de lo que los actores sociales dicen, de lo que nosotros hacemos, sino también hacer evaluaciones de impacto para de alguna manera medir científicamente qué es lo que se alcanza en el proceso de intervención. Y por supuesto, la sistematización de la experiencia, pues que es clave para producir modelos o teorías para la acción, modelos de situación social en la perspectiva de Popper, que lo que nos permite es crear teorías situadas en contextos particulares. Digamos que el proceso de intervención mismo, como proceso, pues tiene unos momentos claves, que es la ejecución. Allí entra el método general hermenéutico fenomenológico, donde se teje un poco la mirada entre la investigación y la intervención. Mirar los actores sociales como seres hermeneutas por naturaleza, con capacidad de develar, con capacidad de darse cuenta, con capacidad de no solo describir, sino analizar, comprender e interpretar la realidad. Y lo fenomenológico pues tiene que ver con estudiar esos sentidos y esos significados que le dan a la realidad. La didáctica autopoiésica pues es un poco el camino y la trayectoria que nos permite vincular la teoría con la práctica. Autopoiésica, digamos, en la perspectiva de Maturana y Varela, que es ahora Victoria Duque quien logra coger estas teorías de las ciencias humanas y sociales, aterrizarlas a la práctica para no ver al actor social desde la carencia, desde la victimización, desde el punto negro, desde lo que no funciona, sino verlo desde su potencial, un potencial que es potenciable en el tiempo y que pues los actores o los seres humanos contamos con una cantidad de recursos internos que podemos desarrollar. Y finalmente, pues estarían las actividades, las técnicas y los instrumentos que estarían al servicio del método educativo o el arte de dirigir el diálogo de saberes. Básicamente, pues el fundamento metodológico de la didáctica, que sería el cómo, que es un poco lo que se ha borrado en trabajo social. Nosotros llevamos de existencia en trabajo social un promedio de 150 años, algo más, y desde allí pues hemos recibido unas críticas por diferentes autores que se han decidido escribir frente a trabajo social, criticando que la intervención en trabajo social no debe ser meramente técnica, operativa e instrumental, ya que se debe hacer es un ejercicio de creación y recreación. Entonces aquí el fundamento de la didáctica, como les decía inicialmente, es centrarnos en el potencial de los actores sociales, partir del ser, que es la clave para la toma de conciencia. Partir del ser es un poco recuperar el sujeto.
recuperar la condición del sujeto, que hoy en día las ciencias humanas y sociales nos demuestran la necesidad de recuperar el sujeto, no una mirada de la masa, sino una mirada del sujeto en lo social y por supuesto pues el saber que es clave y el saber hacer en la vida cotidiana pues que es lo que permite que ese sujeto logre esa armonización interna entre su ser. Entonces, un poco propiciar en el sujeto esas capacidades de aprender a aprender y del comprender, que sería un ejercicio inclusive metacognitivo que va más allá en el ejercicio de el desarrollo del potencial humano. Bueno, la estrategia lúdica de intervención en trabajo social, narrativa teatral. La narrativa teatral, narrativa es narrar, ¿sí? Narrar las experiencias, ponerlas en escena, contar, partir de las experiencias de los actores sociales, de las percepciones, de cómo conciben el mundo. Y teatral, pues allí es donde vinculo un poco mis talentos y habilidades. Yo recuerdo que he venido hace algunos años interesándome mucho por el teatro o por la lúdica. Creería yo que una de las maneras contemporáneas de la intervención es desde la lúdica. Somos seres humanos lúdicos por naturaleza, inclusive los bebés. Pues son muy lúdicos desde que nacen y posiblemente por la programación cultural vamos perdiendo esta gran habilidad que es supremamente clave. Y está demostrado hoy desde las neurociencias que la lúdica es la capacidad más potente para los seres humanos aprender en cualquier nivel y con cualquier tipo de población. Vamos a ver un poco el qué, que fue un poco la lectura de contexto o la investigación diagnóstica, que inicialmente una lectura que no es inacabada, una lectura que es transversal, que es permanente, porque el diagnóstico no es solo un momento, sino que uno todo el tiempo que está haciendo intervención está diagnosticando y descubriendo con los actores sociales nuevas maneras de leer, comprender e interpretar la realidad. De manera muy sintética, aquí en el árbol de problemas, que no es una mirada lineal, causa y efecto, sino una mirada multicausal, donde las causas son a la vez efectos y los efectos son a la vez causas, en una mirada de la complejidad o desde el pensamiento complejo que nos permite entender que todo está entrecruzado, que todo está entrelazado y que debemos desarrollar la capacidad como trabajadores sociales de tejer, vincular y relacionar las múltiples dimensiones que aparecen en la realidad. Aquí entonces, desde las necesidades vulneradas, aparece un problema central, que es la estructura de poder rígida, un poco lo que tiene que ver con los patrones de socialización heredados intergeneracionalmente. Aparece la personalidad heterónoma o dependiente, por ese mismo estilo de crianza autoritario que se sigue repitiendo de generación en generación, con algunos cambios que se dan de una generación a otra, pero de todas maneras allí seguimos viendo unos estilos de crianza un poco rígidos, tradicionales, que lo que generan en el sujeto y en este caso en los adolescentes es una personalidad heterónoma o dependiente. Las otras dificultades que uno encuentra en la dinámica familiar son los límites difusos, límites que no son claros. Estos problemas que aparecen allí pues tocan directamente con la construcción de identidad, en este caso de los adolescentes. Eh, También quisiera mencionarles que allí la situación vulnerada pues son las prácticas de socialización ambigua. En este caso los padres corrigen dependiendo como el estado de ánimo. No son claros. Un día dejan hacer los niños lo que ellos quieran, otros días entran porque tienen tensiones acumuladas y pues entran a corregirlos, a castigarlos y a hacer una serie
de correcciones frente al niño que para él no es clara, porque si el día anterior pudo hacer lo que quería y hoy entran a castigarlo, pues para el niño aprende es a través de, de la, de la, digamos, del ejemplo y de la permanencia constante en el ejercicio de la normatividad y los límites que deben hacerse permanentemente, no dependiendo del estado de ánimo de los padres. El hecho de no compartir espacios lúdicos en la interacción familiar, pues se convierte en un factor vulnerable o en un factor de riesgo para que el niño no desarrolle el potencial. El vínculo afectivo inseguro, pues también es una tendencia que me dio allí en el diagnóstico. David Hoth habla sobre varios vínculos afectivos: vínculo inseguro, vínculo ambivalente, vínculo seguro o vínculo desorganizado. En este caso, pues la tendencia marcada en los niños por este tipo de interacciones familiares es a observar un vínculo inseguro. Debilidades en las estructuras cognitivas, esto lo plantea Forrester, que habla sobre la dificultad que se tiene para manejar dos fuentes de información a la vez, la impulsividad a la hora de tomar decisiones, y pues esto lleva a que los niños, pues por consiguiente, si hay un vínculo afectivo inseguro, pues esto de alguna manera debilita el desarrollo de su potencial o de sus estructuras cognitivas para aprender a aprender. Y lo que les decía inicialmente, la ausencia de espacios para el desarrollo de la creatividad. Básicamente, pues en esta ecuación del cambio vemos cómo ese circuito perpetuador que detiene el desarrollo humano, donde las dinámicas familiares tienden a moverse en unos círculos que de alguna manera no permiten el desarrollo integral del niño. En este caso, pues aparece un evento provocador, que es la violación de normas o la comunicación agresiva por parte de los niños. Eso se convierte en un evento estresor, que es la angustia y la rabia del niño por no ser comprendido, por inclusive mirarse desde el punto negro, desde lo que no funciona, desde lo que está mal. Eso se convierte en acumulación de tensiones porque los niños no logran resolver las crisis, sino que las sobrellevan, al igual que las familias. Por lo tanto, esto se convierte en un conflicto familiar, rupturas en las interacciones familiares, estrés, depresión, violencia intrafamiliar, que va a depender en este caso de la tipología familiar, que la tendencia que encontré es unas tipologías o familias multiproblemáticas. En términos de Olson, tipologías familiares caóticas. En este caso, las familias hacen poco uso de los recursos tanto internos como externos, y por lo tanto la asimilación de las familias o cosmovisión o paradigma en que se mueven, pues es una tendencia a tener una cosmovisión cerrada. Por consiguiente, lo que vemos allí es que las estrategias de afrontamiento utilizadas en la interacción familiar, inclusive en la interacción en el aula de clase, es el castigo, el aislamiento y el sufrimiento. Por lo tanto, pues el niño y las familias permanecen en una crisis, en un circuito perpetuador que lo que impide es el desarrollo humano de una manera integral. Aquí vemos un diseño integrativo tipo dialógico en bucle para entender un poco cómo el niño aparece con un esquema autonarrativo a través de la investigación diagnóstica realizada, un esquema autonarrativo rígido y problemático, un poco producto de la programación cultural y la programación familiar. El niño no logra con este esquema activar sus recursos de afrontamiento, que es una de las dificultades que aparecen para afrontar su transición ecológica de pasar de primaria a bachillerato y de dejar de ser niño a convertirse en adolescente. Por supuesto, lo que buscamos impactar es la transición ecológica, facilitarla, y para ello pues se diseñó la estrategia narrativa teatral.
Un poco mirando aquí el objeto de trabajo social, entendemos que el objeto de trabajo social son las interacciones sociales, pero particularizando en este contexto con estas familias y con estos adolescentes, nos invita entonces a situar el objeto en las redes de interacción familiar, sociales y conflictivas, inclusive académicas que el niño presenta. Detrás de ese objeto, mirando de una manera más profunda, lo que encontramos es una baja capacidad de afrontamiento de los adolescentes y las familias para enfrentar las situaciones cotidianas. Y el objeto del objeto, que sería un poco mirar más profundamente qué hay detrás de esa capacidad de afrontamiento, lo que encontramos son unos patrones tipificados en la estructura de pensamiento del niño y la familia, que lo que hace o lo que hace es impedir que afronten asertivamente pues las transiciones del ciclo vital familiar, del ciclo vital individual y por supuesto de las situaciones cotidianas que aparecen. Por lo tanto, la intervención se centra entonces en transformar o movilizar estos patrones de tipificación que se han construido culturalmente en el niño y la familia para movilizarlos, para resignificarlos, para transformarlos y para que los niños y las familias logren una reestructuración cognitiva emocional. Un poco el objetivo de la propuesta o del proyecto, pues partimos un punto de partida que es potencializar la construcción de identidad de los adolescentes del Colegio Atanasio Girardot, que queda ubicado aquí en la ciudad de Manizales, donde me encuentro, a través de la estrategia, que es el diseño, un diseño de innovación social para trabajo social, que permite entonces facilitar esas transiciones ecológicas utilizando el tiempo libre. Existe también un punto de llegada, sería pues un poco la trayectoria metodológica que la vamos a ir viendo, cómo logramos tejer o vincular esa teoría pues con la práctica misma a través de ese cómo, que es la clave en el proceso de la intervención. En el punto de llegada, pues al final vamos a ver las metas o lo que se propuso dentro de la propuesta. Dentro de los objetivos específicos, rápidamente, pues es reconstruir el vínculo afectivo de los jóvenes y las familias a partir del manejo de sus recursos internos, en este caso, sus propias historias de vida. Las historias de vida inclusive son las teorías de los propios actores sociales. Ellos no requieren que nosotros les vaciemos contenido ni que los capacitemos. Requieren es devolverse en esa historia de vida para saber de qué están hechos, quiénes son, para dónde van, cuáles son sus habilidades, sus talentos, pero también cuáles son sus conflictos internos. Y de esta manera, pues la propuesta narrativa teatral lo que propone allí pues, es dar una salida, una resignificación a esa historia de vida, un reencuentro consigo mismo, pues para lograr armonizar el mundo interno del niño y su dinámica familiar. Desarrollar las estructuras cognitivas emocionales en los jóvenes orientadas a la generación de estrategias de afrontamiento para el desarrollo de la creatividad. En este caso, pues es la puesta en escena de esas historias de vida de los niños, de cómo perciben su propia realidad, cómo la narran, cómo la vivencian, qué experiencias tienen allá adentro en su ser y en su propio interior. Y pues a través de un ejercicio narrativo, pues armar una especie de, digamos, escenas, partiendo pues por la misma narrativa, llevar esa narrativa a unos escenarios y estos escenarios pues poder inclusive construir como una especie de narrativa teatral que ese es el nombre que le hemos venido dando a la propuesta. Otro de los objetivos que tenemos es construir espacios para el autorreconocimiento
sí mismo, reconocimiento, yo mismo soy capaz de reconocerme, reconocer mi potencial, reconocer mis habilidades, reconocer mis talentos, reconocer todo lo que tiene que ver con auto. Es supremamente clave, inclusive toca con la autoestima, pero el autorreconocimiento es una dimensión mucho más integral que toca directamente con todas las dimensiones del ser humano. Pues estos espacios de autorreconocimiento son supremamente claves para lograr o propiciar esa interacción familiar y escolar. En este caso, pues la puesta en escena se logra a través de los encuentros familiares y desde allí pues generar un poco la conversación o el diálogo de saberes con las familias a través de la propia puesta en escena que generan los niños por su reflexión que hacen de su contexto familiar, su contexto social y su contexto escolar. Y finalmente, pues definir rutas de vida, que es un poco plantear las opciones de cambio, las posibilidades de cambio, las posibilidades de construir mundos posibles. Y allí aparecen entonces las anclas de la vida. Básicamente el cómo, pues es la concepción metodológica o la teoría misma que sustenta la narrativa teatral. En este caso, desde los conceptos contemporáneos, esta sería la metodología. La teoría misma que me sustenta mi quehacer profesional son teorías para la acción. Básicamente el paradigma ecosistémico, pues es una mirada vinculante, entrecruzada, donde se focaliza en el sujeto, en recuperar esa capacidad de afrontamiento que tiene el sujeto y pues en esa mirada ecosistémica se ve al sujeto como un sistema en sí mismo que está compuesto por múltiples sistemas y que hace parte pues de otros sistemas, en este caso el familiar, el escolar y el social. La alternativa en este caso, que también es una teoría para la acción, es la posibilidad de alimentarnos de otras disciplinas, en este caso la psicología y la sociología y la educación, para tener una mirada mucho más integral del comportamiento social de los niños y las familias y poder tener una comprensión mucho más amplia para el ejercicio de la intervención profesional o de la praxis social. Aquí el enfoque pues es en la perspectiva eh, de Bronfenbrenner, que habla sobre los entornos ecológicos, pero también en la perspectiva de Maturana, que habla sobre el desarrollo humano topoiésico, que es la capacidad que los seres humanos tenemos de producirnos a nosotros mismos. El modelo teórico, pues, es en la línea de Aura Victoria Duque, que nos habla de un modelo teórico para la praxis de trabajo social, un modelo alternativo, contemporáneo, crítico, en la perspectiva constructivista que lo que permite es una construcción de adentro hacia afuera, es un modelo que nos sitúa en la necesidad de recuperar el sujeto desde adentro, desde su mundo interno, desde su ser, para que logre desplegar todo su potencial. Básicamente el modelo teórico busca trabajar tres dimensiones claves, que es la cognitiva, es la capacidad de aprender a pensar o a dirigir el pensamiento con intencionalidad, la capacidad emocional o afectiva, que es uno de los motores claves de arranque para nosotros los seres humanos, y la dimensión vincular, pues que son tres dimensiones claves, que esa dimensión vincular toca con lo social. Estas tres dimensiones que abarca el modelo, pues son tres dimensiones que todos los seres humanos en cualquier escenario y parte del mundo pues transversaliza nuestra actuación cotidiana. Básicamente esta es la metodología o la teoría que sustenta la estrategia narrativa teatral. Aquí nos vamos a entrar un poco entonces a entender el método mismo o el camino, que este sería el método. ¿El método qué es? Es una manera de operar lógicamente, de saber cómo los actores sociales realmente aprenden
porque normalmente trabajo social se ha interesado por formular acciones de cómo hacer trabajo social, pero poco se ha pensado cómo aprenden los actores sociales. Es Duque quien nos propone entonces la tripta metodológica, que es una herramienta para articular el método general, el método particular y el método educativo, que es un poco lo que se ha venido borrando en trabajo social, y ahí pues la crítica de caer en lo operativo, lo instrumental, que no genera impacto en la famosa transformación o cambio que propiciamos o que debemos propiciar éticamente los trabajadores sociales. Básicamente acá vemos la, perdón, la tripta metodológica, el método genérico, diagnóstico, planificación y ejecución. Carballeda inclusive plantea que este no es el único método de trabajo social, lo utilizan todas las profesionales, los profesionales de las ciencias humanas y sociales. Por eso Duque entonces nos adentra y nos propone la tripta metodológica para adentrarnos específicamente en trabajo social y entender el método específico de trabajo social que toca allí con la ejecución en informar, formar y realimentar. Informar es un ejercicio simplemente de contar lo que voy a hacer. Esto no es formativo, es negociar espacios con actores sociales, contar lo que vamos a hacer. Formar es la parte gruesa, allí es donde entra nuestro rol de mayor demanda, que es educador para la vida o educador social. Y la parte de realimentación, pues que es transversal a todo el proceso de intervención. Desde entonces el diagnóstico vemos que se realizó un ejercicio de investigación diagnóstica para entender integralmente esta realidad. Se planificó una estrategia que se llamó narrativa teatral, y en la ejecución pues aparecen unas fases que allí pues apuntan a cada uno de los objetivos específicos diseñados dentro de la experiencia narrativa teatral. Quisiera adentrarme entonces al método educativo didáctica, que es la clave en el ejercicio o en el arte o la experticia que un trabajador social debe desarrollar para conducir el diálogo de saberes. Un poco citando aquí al maestro Paulo Freire, él nos habla que el diálogo de saberes es el que nos saca de la ignorancia, y que cuando dialogamos, pues ampliamos nuestra capacidad de comprensión sobre nuestras realidades particulares. En este caso, el método educativo didáctica, pues tiene tres momentos que no son lineales, son cíclicos, cada momento va conduciendo al siguiente. En este caso, el momento A, anclaje, es partir de los anclajes, de las experiencias, de las percepciones, en este caso de los niños, de cómo conciben su realidad familiar, su realidad escolar y su realidad social. Luego se les lleva a un momento B, que es el encuadre, para llevarlos a un develamiento, para moverles el piso, para hacer que piensen las realidades de diferentes perspectivas. Y un momento C, que es el diálogo ecológico o la generación de estrategias para resolver la situación. Como ustedes ven allí, lo que hace un trabajador social a través de su rol de mediador es la experticia de conducir el diálogo de saberes a través de la pregunta o la mayéutica socrática o el arte de preguntar, para ir conduciendo el ejercicio de conversación con intencionalidad educativa y didáctica, para que desde allí, pues por medio de la conversación o el diálogo de saberes, se logre el ejercicio de toma de conciencia. Un poco lo que nos propicia el método educativo es poner a conversar el saber científico con el saber cultural, y no quitarle la palabra a los actores sociales, porque lo que vemos tradicionalmente en una intervención en trabajo social, que el trabajador social se para al frente en un ejercicio de vaciar contenidos, en una especie de capacitación. Y eso hoy en día está mandado a recoger, inclusive citando nuevamente a Pablo Freire, él nos dice, realmente los actores sociales
aprenden es por medio del diálogo, por medio de la conversación. Ahora, no es dialogar por dialogar, es un diálogo con intencionalidad pedagógica, educativa, lúdica y vivencial, en este caso aterrizándolo a la estrategia narrativa teatral. Como ustedes ven allí, pues en cada una de las fases que responden a los objetivos específicos, pues lo que se hace es conducir este proceso. Cada uno de estos momentos del ABC contienen en sí misma técnicas, actividades e instrumentos que, si bien no tienen el protagonismo, tampoco se niega la parte técnica instrumental, que también es clave en el ejercicio de la intervención. Y finalmente, pues están la evaluación de metas, la evaluación de proceso, que es transversal a todos los encuentros educativos, el plan de acción o la agenda pedagógica, y las unidades pedagógicas, que serían el diseño de los encuentros educativos con los actores sociales. Básicamente, pues lo único que hice aquí fue sacar la didáctica, que está la clave en el proceso de intervención, es el arte de dirigir el diálogo de saberes con una intencionalidad para hacer pasar a los actores sociales por estos momentos claves, el momento de equilibrio, construcción, donde ellos sientan que sus saberes son valiosos, que se les tiene en cuenta, que se les reconoce su saber y su experiencia cultural. Teatro de la mente o reencuadre es buscar el desequilibrio o deconstrucción de saberes a través de la pregunta de confrontación, las preguntas circulares que le muevan un poco el piso al niño y a la familia para que vean la realidad desde múltiples perspectivas, y no solo como uno lo suele encontrar en la cotidianidad con los actores sociales, que suelen mirar la realidad solo desde una arista o desde un punto de vista. Entonces, esta posibilidad de ver, ampliar el panorama para ampliar la capacidad del pensamiento o del ser mismo, para ampliar sus propias comprensiones. Y comunicándonos con nuestras emociones, o el diálogo ecológico, pues es un momento que apunta a la generación de las estrategias. Todos estos momentos los hacen los actores sociales, y esto es lo que considera ahora Victoria Duque, Paulo Freire y muchísimos teóricos a lo largo de la historia, que es el verdadero empoderamiento de los actores sociales, cuando se parte de su propia experiencia y ellos mismos se van dando cuenta, van narrando, van tomando conciencia y van generando las estrategias. Lo que hacemos como trabajadores sociales es ser mediadores en ese ejercicio de la conversación. Allá aparecen unas microestrategias que están vinculadas a los objetivos específicos, y es la manera como se opera cada uno de los objetivos específicos, y estas microestrategias a la vez están vinculadas a la estrategia macro, que es narrativa teatral. Un poco la estructura didáctica de la estrategia narrativa teatral, pues la manera como se operativiza o se lleva a cabo, pues es a través de un principio pedagógico, que es crear ese conflicto sociocognitivo en las estructuras mentales de los actores sociales, para moverles el piso, para que logren percibir la realidad desde múltiples perspectivas. El principio metodológico es la heurística de la acción educativa, que aquí vinculamos. Este es un concepto de la investigación, es el arte de crear escenarios pedagógicos y educativos, es como yo preparo, cómo creo las condiciones para activar los sentidos de los actores sociales, y la experiencia pase por el cuerpo, porque la experiencia no debe pasar solo por la mente, solo por la cognición, solo por las emociones, solo por la afectividad, sino que debe transversalizar todo el cuerpo, todo el ser en sí mismo. Entonces, este principio metodológico, como el arte de crear esos escenarios educativos y pedagógicos, implica activar en el actor social, a través de su propia narrativa,
o saberes particulares, unas operaciones que por medio de la conversación se logran activar. Y los operadores, pues son las técnicas, las actividades y los instrumentos que tradicionalmente hemos manejado en trabajo social y que simplemente uno los adecúa dependiendo las necesidades que se den con la población en los encuentros puntuales y dependiendo los temas con los que se vaya a compartir o a conversar. Finalmente, el principio pedagógico y el principio metodológico se articulan al principio procedimental, que es cómo hacer o conducir ese diálogo de saberes que lo veíamos ahorita en la tricta metodológica desde el momento ABC o anclaje, reencuadre o diálogo ecológico como el arte de conducir un diálogo de saberes. En los tres momentos hay técnicas, actividades, instrumentos. En los tres momentos se parte de los saberes de los actores sociales y en los tres momentos a partir de esos saberes se activan operaciones mentales, operaciones lógicas que son claves para ampliar la percepción de la realidad. Básicamente, este es un taller lúdico vivencial, es la estructura de un taller de cómo se conduce el proceso de la intervención, de la narrativa teatral. Entonces, clave, un momento de introducción de lo que vamos a hacer, luego un momento de sensibilización, el rapport interactivo, donde recurrimos a juegos ancestrales, partiendo del juego sencillo, el juego comunitario, el juego que los niños hacen desde el barrio particular, hasta adentrarnos al juego complejo, que es el juego de puesta en escena de sus percepciones, de su realidad familiar, de su realidad escolar. Entonces aquí entra la didáctica o el arte de conducir el diálogo de saberes con sus tres momentos que se los contaba ahorita, donde se vinculan técnicas, actividades, instrumentos, pero que el protagonismo lo tiene es el diálogo de saberes, no el tecnicismo, no el activismo en trabajo social, sino la didáctica social como el arte de conducir esta conversación entre los actores sociales. Entonces, lo que hacían los niños a través de cada uno de estos momentos era narrar su propia experiencia. Luego en el momento B, pues armar unas escenografías, unas historias, plasmarlas en un papel y luego llevarlas en escena a través de la improvisación teatral y luego repetir y repetir las escenas hasta lograr una presentación estética para presentarlas a sus familias y desde allí generar el ejercicio de conversación, interacción con las familias mismas en este juego de puesta en escena. Finalmente, pues está el cierre del encuentro, la evaluación del proceso metodológico, que es clave en todos los encuentros, que inclusive me sirvió para sistematizar la propia experiencia de la narrativa teatral, donde se le preguntaba a los niños cómo se sintieron, qué aprendieron, de qué se dieron cuenta, qué sugerencias tienen y cómo lo van a aplicar a su propia vida. Como les decía, pues allí simplemente se vinculan técnicas, actividades, instrumentos que están al servicio de la didáctica o el método educativo, que es un tema contemporáneo para trabajo social que nos permite vincular teoría con la práctica de una manera científica. Básicamente estas son las operaciones que los niños hacen en el ejercicio de la narración, la autoaceptación, la toma de conciencia, preguntar, juzgar, argumentar, elegir, la dimensión o función cognitiva de civilidad, que es la capacidad de expresarse afectivamente, donde los niños deben hacer operaciones posibilísticas de posibilidades, permutatoria, cruce de categorías en su ejercicio narrativo para entrar en contradicción, para analizar el todo, para describir, para comparar, para problematizar, para contextualizar, para hacer síntesis y finalmente abstraer como un ejercicio comprensivo de su propia realidad. Y la ejecutiva que toca con la autodirección de su propia vida
autovalorar y realimentar permanentemente, automotivarse, organizar, fijar metas, planear, resolver problemas y controlar fuentes de interferencia y detectar errores. Finalmente, el ejercicio de diálogo de saberes desde esta perspectiva o metaoperación, que es la autopoiesis, partir del potencial del sujeto, el ejercicio de la conversación dirigido con intencionalidad pedagógica en la línea de lo social, lo que permite activar en los actores sociales son estas operaciones mentales en su propio cerebro o en su propio potencial. Esta es un poco la escalera de la significación del cambio para ir finalizando, donde se reconoce que el niño y su familia, pues, tiene unas situaciones que le perturban, unas contingencias, pensado desde la complejidad misma, donde allí el primer ciclo es darse cuenta, primer nivel de aprendizaje generativo. Luego conducir a los niños a analizar las implicaciones, la entropía, la circulación de energía negativa o la repetición de patrones de comportamiento de esta interacción familiar. Es un segundo ciclo de poder ser, segundo nivel de aprendizaje o aprendizaje regenerativo. Enfrentar la necesidad de cambio yo, otro, nosotros, donde las familias y los niños toman la decisión si quieren o no quieren cambiar, porque el cambio es una decisión personal. Nosotros no cambiamos a nadie, simplemente creamos las condiciones para el cambio. Es un tercer ciclo, querer ser, tercer nivel de generatividad o aprendizaje regenerativo y finalmente construir las estrategias para el cambio o autoaceptación de las implicaciones de la problemática y también de las posibilidades de construir mundos posibles. Un cuarto nivel, sentirse. Cuarto nivel de aprendizaje o generatividad. Como ustedes ven aquí, pues este es el ejercicio o escalera de resignificación del cambio que nos propone la maestra Aura Victoria Duque, donde normalmente en trabajo social se parte de que el actor social reconozca las situaciones y de una se lleva a construir las estrategias sin crear la necesidad de cambio. Y allí un poco desde la ética del trabajador social, nosotros estamos llamados a crear las condiciones del cambio en los actores sociales y eso implica dirigir un proceso de intervención precisamente por procesos, porque es el proceso el que posibilita la toma de conciencia. Básicamente, esta es la ruta pedagógica, el ejercicio de planificación de la intervención mismo en unos ciclos propedéuticos cortos pero completos que permiten la toma de conciencia, en este caso de las familias y de los niños, a través de un esquema autonarrativo que es la puesta en escena para trabajar unas dimensiones que son claves: la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía, las relaciones sociales y las rutas de acción para el aprendizaje. Cada una de ellas contiene unos objetivos: la didáctica, que es el arte de conducir el diálogo de saberes, fundamentado desde el libro conmocional vincular de la maestra trabajadora social Aura Victoria Duque, y por supuesto, pues allí están los logros en términos de aprendizaje social, que son logros declarativos que tocan con los presaberes, actitudinal que toca con el ser y procedimental que tocan con la generación de estrategias de aprendizaje. Un poco estos logros vistos en la perspectiva de Bateson, que habla sobre el aprendizaje social en los actores sociales, y finalmente, pues las técnicas que están allí vinculadas al proceso de intervención. Estos serían básicamente los espacios pedagógicos que se utilizaron en el ejercicio de la narrativa teatral o la puesta en escena de las vivencias de los niños, la interacción cara a cara, la visita domiciliaria no solo vista como
como una técnica, sino como un ejercicio que realmente cuando yo visito a las familias, debo generar en ellas, debo dejarle algo en ellas, y es una toma de conciencia de participación en el proceso. Por eso no es vista solo como una técnica donde recojo una información para un diagnóstico, sino que en esa visita, por supuesto, se da un proceso educativo y formativo. Las mesas de trabajo donde se da el ejercicio de planificación de la puesta en escena, de la, digamos que de alguna manera armar estas escenas por cada uno de las historias y empezar a vincular, a tejer esa obra teatral o esa puesta en escena de los niños, y por supuesto el taller lúdico vivencial, que es la clave allí, pues en el escenario pedagógico y educativo. Y aquí hablando pedagogía un poco, en la mayoría de las universidades se ve pedagogía, pero cuando uno observa los proyectos que desarrollan nuestros estudiantes y que nosotros como docentes conducimos, observamos que la fundamentación pedagógica en la línea de lo social se pierde. Entonces, aquí en esta propuesta vemos que la pedagogía social transversaliza y le da el fundamento, inclusive es la clave para vincular la teoría con la práctica. Aquí las actividades, pues, de menor importancia, pero que son importantes: socialización del proyecto, conformación del grupo, la sensibilización, actividades de gestión, de difusión, conferencias, que para mí son actividades más puntuales, las técnicas, improvisaciones, juegos teatrales, el diálogo de saberes, el fotolenguaje, las conversaciones cotidianas, las dinámicas de grupo, el masaje afectivo, que es un poco trabajar con los niños desde la afectividad, que es clave allí para ganarse la confianza entre ellos y con el trabajador social, la trabajadora social, y los juegos de contacto y confianza, que son claves para romper el hielo e iniciar el proceso de la conversación, y por consiguiente, a través del juego sencillo al juego complejo, pues poner en escena sus historias de vida. Y el contrato social, que es un ejercicio de negociación, es una técnica muy tradicional en trabajo social, es un ejercicio de negociación de espacio. Estos fueron los instrumentos para evaluar el impacto de la intervención, un formato pre y post que se aplicó antes y después, con los dibujos que los niños hacían para evaluar allí cuál era el cambio que ellos tenían a partir del ejercicio de la experiencia de la narrativa teatral. Y el formato de evaluación, pues en cada taller, que es clave para la sistematización de la propia experiencia. Estos básicamente pues son los recursos que se utilizaron en el desarrollo y que he utilizado en otros momentos en el desarrollo de la estrategia narrativa teatral. Finalmente, pues está el para qué, que son las metas o indicadores de logro, donde aparecen cada uno de los objetivos específicos, la situación actual que aparecía en el árbol de problemas, los indicadores cuantitativos que son importantes, pero lo más importante es el indicador cualitativo, que son las cualidades. Y aquí un poco ponemos a conversar tanto la mirada cuantitativa como cualitativa en el proceso de leer de alguna manera la proyección que se tiene desde la experiencia narrativa teatral, para no leer el impacto de la intervención solamente a través de cuántos encuentros se hicieron, cuántos participaron, sino a través de indicadores cualitativos, realmente medir cuáles fueron los cambios que se dieron en el proceso de intervención a través de la narrativa teatral. Para finalizar, este es el ejercicio de vigilancia epistemológica, una ecuación que nos propone la maestra Bra Victoria Duque para leer de manera científica el quehacer profesional y mirar si realmente, pues,
esa estrategia que yo diseñé sí corresponde a una mirada científica de trabajo social. Entonces, la ecuación contiene los siguientes momentos. Problema inicial, en este caso lo que encontramos fue una identidad fragmentada en los niños o construcción de múltiples identidades. Una teoría de sostén, que es el cómo, en este caso el paradigma ecosistémico, la alternativa psicosocioeducativa, un modelo teórico conmocional vincular que le da sustento a la estrategia narrativa teatral. Esa TS, teoría sostén, sería un poco la metodología o la teoría que me sustenta mi quehacer profesional. Son teorías para la acción. No solamente son teorías para comprender, sino teorías para el actuar profesional. Sea son las condiciones de acción, cómo operar metodológicamente para no caer en una mirada técnica, operativa, instrumental del quehacer profesional, sino por consiguiente vincular la pedagogía, la didáctica social como el arte de conducir el diálogo de saberes para el famoso empoderamiento de los actores sociales. Y finalmente, SPS, que es el para qué o las metas e indicadores cuantitativos y cualitativos, donde de aquí en este ejercicio pues se vincula inclusive lo que es investigación e intervención, porque se investiga con los actores sociales, en este caso con los niños y las familias, y con ellos mismos se hace el ejercicio de intervención, dos ejes transversales en el ejercicio de la experiencia narrativa teatral. Finalmente, entonces, les agradezco mucho por la atención y pues receptivo a sus interrogantes. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Creo que allí se escucha la interferencia. Si puedes silenciar tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tus aportes. Muy interesante toda esta apuesta desde la narrativa teatral, un proceso que sabemos has venido construyendo, pero no solo eso, es un proceso que se ha vivido en la realidad concreta de esa institución educativa que mencionabas, Atanasio Girardot, pero también en otros escenarios educativos y comunitarios para movilizar ese potencial transformador que tenemos los seres humanos, ¿no? Como dijera Hugo Semmelmann, el presente potencial, reconociendo que tenemos una trayectoria, pero esa trayectoria siempre está sujeta a posibilidades de movilización, de cambio y de construcción de nuevas apuestas. De manera que muy interesante todo lo que nos compartes. Recordarles que a través del chat les he estado compartiendo el formulario para el diligenciamiento de la asistencia y que pueden hacer sus aportes o preguntas a través del chat o también levantando la mano para que nos podamos escuchar, podamos conversar en esta parte final de la cátedra. Y por acá vemos que la profe Sara tiene la mano levantada. Bien, pueda, profe Sara. Bueno, agradecerle al maestro Néstor por este proceso, porque es algo hermoso, bonito ese ejercicio. A mí no me gusta denominarlo como intervención, sino facilitación desde el tema de familia, individuo, grupo y que de alguna u otra manera también toca a la comunidad educativa y también es un llamado hermoso a esos procesos pedagógicos a nivel institucional y que creo que es una necesidad sentida por lo menos desde el llamado de la animación también sociocultural por el proceso lúdico y que lamentablemente lo vemos que dentro de las esferas académicas poco en términos metodológicos se trabaja así muy bien. En ciertos ámbitos, procesos de especialización y maestría se ven en algunos cursos de las áreas de las ciencias sociales, se teje, pues muy bien él lo nombra, nos quedamos cortos
en esos procesos y cuando vemos nos volvemos muy técnicos a la hora de efectuar esos procesos de facilitación y nos olvidamos de esa importancia de hacerlo con esos actores y con esas actoras. Entonces, agradecerle inmensamente el pensarse este proceso y creo que el solo nombre es llamativo y muchos y muchas nos convocamos el día de hoy desde ese punto de qué rico pensarse estos procesos del trabajo social desde una manera diferencial. Entonces, gratitud enorme. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Profe Sara, muchas gracias por tus comentarios, por tu participación. Sin lugar a dudas, ese también es un reto, ¿no? Es un reto de que sigamos apostándole, como les decíamos, en tiempos de transformación científica, a los cómo, a los caminos, a las posibilidades de articulación entre teoría y práctica, porque desde allí emergen nuestras propias estrategias. Creo que ese es un camino que nos invita a movilizar nuestra dimensión creativa y por tanto a movernos desde la innovación social. Bueno, por acá está levantando la mano Viviana, bien pueda Viviana. Hola, buenas noches, un especial saludo para todos. Quería agradecerle muy especialmente a don Néstor por tan valiosa exposición, por compartirnos pues como su proyecto de investigación, el trabajo que ha venido como desarrollando y me pareció muy interesante. Le cuento que yo soy psicóloga y me uní a este espacio porque en mi camino de psicología, de preparación en mi carrera, me encontré con un libro que hablaba sobre la narrativa y sobre el impacto que tiene en las personas y me pareció demasiado interesante. Entonces, cuando vi este texto, no sé por qué, como que asociaba que venía conectado como con esa misma intención y efectivamente fue muy agradable poder como descubrir como desde el teatro también como desde esa interpretación de los actores pueden encontrarse consigo mismos y también construir como nuevos significados para sus vidas, ¿cierto? Darle la oportunidad de actuar, de expresar, de vivir sus emociones y de deconstruir para volver a reconstruir como una nueva realidad. Yo quería preguntarle y pedirle que si por favor me podía a mí y a todos los presentes contar como en sus palabras una experiencia que le haya llamado mucho la atención de estas vivencias, pues que usted ha venido recogiendo en su mente, porque si bien todo está muy bien descrito en los artículos, sería bueno también como poderlo complementar con ese componente experiencial, ¿cierto? Entonces le agradecería mucho si me pudiera brindar como una o dos experiencias. Yo quedo abierta, muchas gracias. Y de nuevo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y pues les quisiera compartir, por ejemplo, que yo aprendí una cosa y la hice, inclusive, yo logré hacer una cosa que ustedes se han venido dando cuenta y es hacer un puente entre lo lúdico y en este caso entre trabajo social y el teatro. El teatro pues nace como una inquietud desde muy pequeño, inclusive yo en la escuela no hacía teatro, pero sí veía como mis compañeros y mis hermanos hacían teatro. Yo estaba muy pequeño, iba a la escuela como asistente. Y desde allí pues empecé como a recibir esos primeros espectáculos de teatro y me fui interesando mucho. En la escuela alguna vez estaba en quinto y llegué a hacer una obra de teatro, El Rey en calzoncillos, que me acuerdo que me tocó salir en calzoncillos en pleno escenario. Y posteriormente, ya cuando entré a la universidad, empecé a descubrir, yo tenía muchas dificultades para hacer mi propia narrativa personal. Y sexto semestre y no era capaz de hablar frente a un público de una manera tranquila, cómoda, suelta, porque venía con muchos
patrones intergeneracionales, muchas pobrezas encima, no solamente económicas, sino afectivas, sociales, psicológicas, mentales, vinculares, culturales. Entonces entro a la universidad y me sentía con muchísimos temores, muchos conflictos internos no resueltos. Sexto semestre y no era capaz de hablar. Inclusive cuando me tocaba hacer una exposición, parecía un robot allí de una manera supremamente mecánico y no lograba soltarme un poco todos los miedos que me impedían que se liberara mi potencial. Y pues un día en una clase con mi maestra Aura Victoria Duque, que ha sido una, digamos, de las pioneras que allí en el chat les acabo de compartir dos de sus libros cumbres en trabajo social contemporáneo, y también les compartí un artículo que escribí sobre la narrativa teatral. Entonces mi maestra en una clase de interacciones sociales, yo decidí contar mi historia y la conté de una manera muy lúdica. Me desprendí del papel, de todas las ayudas, y de una manera muy lúdica empecé a contar mi historia. Eso fue para mí una catarsis increíble que hice en ese momento. Mi maestra supo actuar de una manera muy sabia, y en ese momento pues todo el salón me dio un aplauso gigantesco, porque pues casi nunca escuchaban mi voz después de 6 semestres juntos. Y a los 8 días que regresamos a clase, la profe me hizo un reconocimiento increíble. Me dijo que no tenía que, pues que ya había pasado la clase, inclusive apenas estábamos empezando, y me dijo que ya tenía 5, que no tenía que presentar trabajos, y que si quería me podía retirar, o que si quería permanecer en el curso, pues podía hacerlo, pero que el curso ya lo tenía ganado. Para mí fue algo tan increíble ese reconocimiento social que ella me hizo, porque era una de mis necesidades en el momento, y eso precisamente, ese actuar tan afectivo, tan sabio de ella, fue lo que me movilizó en ese momento para iniciar un proceso de transformación desde adentro, y desde ahí empecé a escribir mi historia. La escribí, la reescribí, la llevé a escena, y en la universidad la presenté en varias ocasiones. Conseguí inclusive otros compañeros actores y la llevamos a escena en varias ocasiones. Cada que la contaba salían una cantidad de situaciones inesperadas que estaban guardadas allí en mi interior, y pues todo esto fue lo que me posibilitó un ejercicio de liberación, un ejercicio de reencuentro conmigo mismo, un reconstruir esa narrativa, un resignificarla, un reencuentro con mi propio mundo interno, con mi propia familia y con el mundo en general. Entonces, a partir de ello, pues en mi ejercicio de práctica pude canalizar la estrategia narrativa teatral, la pude fundamentar, la sistematicé, y desde allí pues he venido en mis 10 años de experiencia como profesional en diferentes campos de actuación con familia, grupo, comunidad y diferentes sectores, pues he utilizado la narrativa teatral para el ejercicio de la intervención. Inclusive utilizo mi propia voz para la intervención, mis tonos, mi cuerpo, mi lenguaje gestual, todo lo que soy. Yo no solamente intervengo con las técnicas, con el diálogo, con todo lo que les acabé de presentar, sino que yo descubrí que yo soy el mejor instrumento, el mejor método, la mejor metodología, la mejor técnica para el ejercicio de la intervención, y que en la intervención uno transfiere experiencias, transfiere vivencias, y en este caso transfiero mi propia experiencia, porque la narrativa teatral la he vivenciado desde mi propio interior, y pues digamos que la movilización que logro en el ejercicio de la intervención
es muy interesante porque no solamente activa los sentidos de los actores sociales de una manera lúdica y vivencial, sino que además propicia esa conexión de ese actor social conmigo, porque le impacto sus sentidos, porque se conecta conmigo desde adentro, desde su ser, y esta conexión profunda es la que me permite de alguna manera movilizar, la que me permite llegar a su ser y sembrar la semilla para el cambio de adentro hacia afuera, que es en el que creo profundamente y en el que yo mismo he venido en mi proceso y en mi historia de vida o en mi propia narrativa teatral o narrativa de vida. Néstor, muchas Muchas gracias. gracias, maestro. Muy amable. Néstor, mira, aprovecho para dedicarte esta carta que dice: el método soy yo, ¿sí? Y que corresponde también a otra estrategia que se construyó de manera participativa en diferentes lugares del territorio nacional. Creo que eso es muy importante, como nuestro propio camino y como hacedores de caminos, como tejedores de vida. Muchas gracias, Néstor. Bueno, por acá nos estaba preguntando Sandra sobre los documentos que compartió el profe Néstor. Acá se volvieron a enviar. Allí pueden acceder al artículo y al libro, ¿cierto? Artículo que es de autoría de Néstor y el libro que es autoría de Aura Victoria Duque, ¿sí? Para que puedan entonces acceder a este material también. También nos estaban preguntando a través de qué medio compartiremos la grabación. Les enviaremos el link para que puedan acceder a la grabación de esta cátedra que se ha venido desarrollando hoy. Bueno, no sé si dentro de los participantes alguien más quiera participar, alguna pregunta, algún aporte. Bueno, don Luis, si me permite, yo voy a aprovechar para hacer otra preguntita, ¿sí o no? Y es que me Claro que sí. gustaría mucho, gracias, muy amable, si usted me pudiera como recomendar libritos que hayan pues como sustentado como esta parte de la narrativa, porque yo veo que usted lo ha podido interiorizar y la verdad para mi quehacer y mi labor, yo reconozco como la fortaleza que representa esa parte como para el desarrollo humano, pero no he logrado como encontrar documentos sustanciosos que puedan como suplir ese anhelo, ¿cierto? Si se me lo puede recomendar. Sí, no, básicamente digamos que Viviana, los dos libros que acabo de compartir allí, en parte son, digamos, la línea en la que me he formado para poder ser capaz de diseñar la estrategia narrativa teatral y otras estrategias que he podido, digamos, crear. Pero básicamente estos dos libros que allí están han sido claves para mí en el ejercicio de poder, me dan muchísimas luces para el diseño de este tipo de estrategias de innovación social basadas en la propia narrativa. Y también allí en el chat pues les comparto pues el artículo de la narrativa teatral que posiblemente pues te pueda ayudar un poco, pues que está el artículo con su fundamentación y un poco pues el desarrollo de algunos encuentros educativos que dejo allí dentro del mismo artículo. Entonces yo básicamente te diría, esos dos libros y ese artículo serían claves en el ejercicio de, de tener la claridad metodológica para el diseño de este tipo de, de estrategias y sobre todo el libro Conmocional Vincular que vincula las tres dimensiones, lo cognitivo,
lo afectivo emocional y lo social, que es un libro creado desde y para trabajo social por mi maestra Victoria Duque, pero no es solamente para trabajo social, es un libro en general para las ciencias humanas y sociales, inclusive todas las disciplinas nos podemos alimentar de él porque tiene una mirada inclusive transdisciplinar, es una mirada desde la perspectiva de la complejidad que pone a conversar diversos autores, tanto tradicionales como contemporáneos, y hace un tejido desde la complejidad muy interesante que propone a cualquier profesional de las ciencias humanas y sociales un ejercicio riguroso para ser capaz de crear propuestas alternativas, en este caso de innovación social. Entonces, allí en el chat, pues, les compartí los libros y el artículo y pues espero que los disfruten como lo he hecho yo y sobre todo que los he interiorizado a mi propia vida, que para mí es la clave. Muchas gracias, muy amable. Néstor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga preguntas, comentarios, aportes? Bueno, creo que no. Con esto entonces llegamos al final de este espacio. Luis, Sí, Luis sí, sí. Miguel, hola, es que no lograba levantar la mano, qué pena. Hola. Hola, Pero Diana, les había escrito ahí en el chat, ¿cómo están? Buenas noches. muy Buenas bien. noches. Me perdí un poquito ahí como el inicio, pero de lo que alcancé a escuchar, quería hacer como dos comentarios. Uno, pues es una pregunta realmente y es como conocer cuáles han sido las dificultades, ¿cierto? Que se han presentado como en la implementación de las narrativas, ¿sí? Y dos, es, bueno, una reflexión que se me suscita pues escuchando al profesor Néstor, y es que, bueno, sabemos que el paradigma comprensivo interpretativo, ¿cierto? Que es el marco en el que está lo que el profesor estaba socializando, pues es precisamente, a mi modo de ver, un paradigma bastante exigente, precisamente a nivel individual, ¿sí? Por lo que él dice, pues finalmente vive, eh, tiene esa experiencia, lo cruza, lo transversaliza, pues, como en todo su ser, y eso le permite, pues, finalmente también acompañar, eh, y, y, sobre todo una palabra que él utiliza que a mí me generó mucho ruido, y es el hacer transferencia, ¿cierto? Que es incluso un asunto que nosotros en la formación con los trabajadoras y trabajadores sociales insistimos mucho, y es, bueno, cómo nos responsabilizamos y nos hacemos cargo de nuestros propios procesos para no hacer eso, ¿cierto? Y el profesor viene y dice, no, sí, o sea, hay que hacerlo. Entonces eso, a mí me generó mucho ruido, porque claro, eso es una responsabilidad inmensa, ¿cierto? No quiere decir que la intervención en sí misma no sea un asunto de responsabilidad inmensa, no, claro que sí, pero cuando yo ya estoy diciendo, efectivamente hago una transferencia, me estoy comprometiendo con el otro de una manera diferente. Entonces, pues quería también como compartir esa reflexión que insisto, me genera también cuestionamiento, ¿cierto? Porque si bien soy bastante cercana de ese paradigma, sé que en muchas ocasiones no me es posible realizar acompañamientos desde allí porque no tengo esas vivencias y esos ejercicios también desde lo individual, ¿cierto? Porque me parece que ese es pues el reto en los procesos de intervención desde ahí. Entonces, bueno, no, gracias pues porque para mí también es revelador aquello que también me permita cuestionarme.
Bueno, gracias. Dayana es tu nombre, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Dayana, gracias por tu comentario. Bueno, en primer lugar, digamos que yo pongo a conversar de alguna manera aquí varias perspectivas epistemológicas, lo que me permite hacer ese ejercicio de vinculación o de entretejer estas diferentes perspectivas, precisamente es el pensamiento complejo. Los libros que allí les compartí básicamente están basados en el pensamiento complejo. Mi profesora inclusive es una gran pensadora de la complejidad, que se alimentó y se ha alimentado mucho el pensamiento de Edgar Morin y desde allí logra aterrizar todo ese pensamiento de Edgar Morin a la praxis de trabajo social. Entonces, esta es una potencialidad, además porque no es solamente los constructos teóricos, sino que ella es capaz de pensar complejamente. O sea, logró movilizar sus propios paradigmas desde su historia de vida y logró adentrarse a pensar la realidad de manera compleja y a desarrollar el pensamiento integrador o el pensamiento complejo, que todos los seres humanos estamos en capacidad de hacerlo. Yo precisamente por formarme en esta escuela de pensamiento y escucharla y leerla a ella una y otra vez, pues me fue proporcionando a mí también el desarrollo de un pensamiento complejo o de un pensamiento integrador, que el pensamiento complejo no es lo complicado, que a veces utilizamos mucho el concepto de, ay, esa situación es compleja, por llamarla complicada. No, el pensamiento complejo, como lo dice Edgar Morin, complexus, son múltiples conexiones, inclusive nuestro cerebro está diseñado para pensar de esa manera, solo que la programación cultural y educativa que hemos tenido nos ha enseñado un poco a pensar muy linealmente. Y pues mi profesora me ha venido enseñando a través de sus escritos y todos sus escenarios con los que pude compartir con ella, pues a romper con ese pensamiento lineal y poder hacer un tejido y pensar de esta manera. Entonces yo allí vinculo varios paradigmas, entre ellos el paradigma de la complejidad, que sería el macro, que me permite traer, invitar diferentes escuelas de pensamiento a que se conjuguen a la narrativa teatral para darle un fundamento científico, el paradigma ecosistémico, que se vincula mucho al paradigma de la complejidad, el paradigma, inclusive lo fenomenológico y lo hermenéutico y lo interpretativo, allí también lo vinculo, porque parto de que los actores sociales, todos poseemos capacidad hermenéutica y todos somos también capaces de interpretar, analizar, develar el trasfondo de las realidades. Es un ejercicio comprensivo, es un desarrollo de nuestras habilidades de percibir la realidad desde múltiples visiones. Entonces, el paradigma de la complejidad me permite hacer este tejido epistémico entre diferentes corrientes y escuelas que obviamente se pueden poner a conversar. Entonces, eso es, digamos, que el sustento epistémico que tiene la narrativa teatral y otras estrategias que he podido desarrollar en esta línea. Con referente a las dificultades, digamos que inicialmente una de las dificultades con los niños era que los niños no querían sino jugar todo el tiempo. Entonces, cuando ya nos sentamos al ejercicio, por ejemplo, de escribir, no me funcionó, porque ellos no querían sino jugar. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Vamos entonces a dibujar. Y dibujar si les pareció más chévere, más creativo. Entonces, a través de los dibujos empezamos a armar las escenas. Y luego, pues con los mismos dibujos empezamos a integrar las escenas y finalmente hicimos un circuito de dibujos y esos dibujos los llevamos
a escena misma. Entonces, digamos que una de las dificultades que tuve allí fue el proceso de que los niños no querían sino jugar y jugar y jugar todo el tiempo. Entonces, ahí una de las cosas claves es mantener los límites, por ejemplo, ser muy claro al inicio con ellos, si se trata con niños o con jóvenes, de cuáles son los objetivos, cuáles son los momentos que se van a vivenciar allí, para que ellos no se metan, pues el juego es muy importante, inclusive a través del juego es que se aprende, pero debe ser un juego dirigido, un juego con intencionalidad pedagógica y educativa, y el juego debe tener varios momentos. Entonces, ser muy creativo allí y no forzar a los niños, en este caso, a cosas pues que no les interese, porque si yo pierdo la atención del niño, pues realmente el problema es mío, no del niño. El problema es mío, que no he creado las condiciones para llamar la atención de él. Entonces ahí me tocó repensar un poco las intencionalidades y lo que se quería hacer y pensar las estrategias. Bueno, con respecto a la transferencia, algo muy importante. Yo he aprendido esto y desde mi propia experiencia, y yo sí se lo he escuchado a otros profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, no hacer transferencia. Y yo eh, hago todo lo contrario, hago transferencia. ¿Por qué? Porque he recorrido un camino y con ese camino hago la transferencia, en el sentido de, no es que yo me ponga a hablar de todos mis conflictos, mis problemáticas, mis situaciones no resueltas. No, yo hablo de los caminos recorridos, de lo que he logrado, de lo que he avanzado, a lo que me he enfrentado. Y en esa medida he logrado una conexión supremamente profunda con el actor social, tanto que a mis estudiantes en el ejercicio de la práctica siempre les digo, parta de un ejemplo de sus propias vidas donde ustedes se enfrentaron a dicha situación y muestren el camino de las estrategias que lograron, las acciones que generaron y además no les dé miedo mostrar su grado de vulnerabilidad. Des en cuenta que todos los seres humanos somos vulnerables y una de las cosas que yo le aprendí a mi maestra es no mostrar que todo lo hago muy bien. Entonces la máscara del profesional que se pone la bata para la intervención y es el doctor o la doctora, sino, a ver, muestra tus propias experiencias, tus propias vivencias y sobre todo lo que has logrado en el transcurso de tu vida, y eso, la experiencia misma, tiene un potencial movilizador increíble. Y esto es una de las cosas que yo más resalto de la narrativa teatral, porque ha sido a través de mi propia experiencia, mi propia vivencia, mis propios dolores, mis propias vulnerabilidades, que las he llevado a escena y he mostrado, no para quedarme en el conflicto, sino que muestro las salidas, lo que he hecho, las estrategias que he generado, las situaciones en las que he estado y cómo desde allí he generado alternativas y soluciones para reencontrarme con mi propio mundo. Entonces, en esa medida, pues yo le digo a mis estudiantes, ojo, es que la clave aquí en el ejercicio de la formación integral no es solo la formación profesional, es la formación personal. Y yo debo hacer un vínculo entre mi identidad personal y mi identidad profesional y no concebir como dos cosas diferentes o separadas. En un lado soy profesional y en el otro lado soy Néstor. No, mi identidad personal y profesional funcionan como una sola unidad y en ese ejercicio he venido haciendo la lucha constante por integrar mi identidad personal con mi identidad profesional. Por lo tanto, cuando hago intervención, enseño desde mi propia experiencia, desde mi propia vivencia, desde mi propio sentir, que me parece que es la clave para conectarme con el sentir del otro.
haciendo la aclaración que no voy a hacer catarsis con el otro, sino que hablo de los caminos recorridos y de lo que he podido afrontar y las estrategias y cómo he podido superar mis propias vulnerabilidades. Néstor, muchas gracias, profe Dayana, también por tu pregunta, por tu reflexión. Sin lugar a dudas son también consideraciones que nos llevan a repensar el horizonte del trabajo social y no solo del trabajo social. Yo creería que de las diversas apuestas que tenemos a nivel teórico, metodológico, pedagógico y didáctico en el campo de las ciencias sociales y humanas. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios, ya para ir cerrando el espacio. Creo que no. Nuevamente agradecerles a todos, especialmente a Néstor, por compartir esta experiencia de la narrativa teatral con todos nosotros. Un saludo nuevamente para las personas que escucharán en diferido esta transmisión de la cátedra en la emisora universitaria de la UCN. Agradecer la participación de nuestra comunidad académica de la UCN y de los estudiantes, docentes de la Universidad San Buenaventura y demás instituciones o sector externo que estuvieron con nosotros en este espacio. Por acá les compartí el listado de asistencia para quizás quien no lo haya diligenciado lo pueda entonces diligenciar. Muy sencillo realmente su diligenciamiento. Muy importante para tener allí el contacto y compartirles también el material que se estuvo circulando acá en el chat de esta cátedra abierta. Desearles una feliz noche. Muchas gracias por su participación, por su tiempo, porque el tiempo es la vida y lo hemos brindado a este espacio. Un abrazo y nos estaremos viendo en otros espacios de cátedra. Que tengan un feliz descanso. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, su merced de casualidad, ¿me podría regalar el link de la grabación? Claro que sí. Yo les voy a enviar a todas las personas que diligenciaron la asistencia el link de la grabación precisamente para que para que puedan acceder a él. De todas maneras, como ustedes se vincularon a este espacio, en el chat, cuando termine de procesar la grabación, les va a aparecer la notificación de que la cátedra ya pues fue procesada la grabación. Vale, profe, gracias. Listo, dale. Gracias.